Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título y muchos de ustedes ya lo saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las teleseries turcas y sus protagonistas. Vamos a hablar de una confesión que ha generado muchísima expectativa, emoción y, por supuesto, ha alimentado aún más la llama de la especulación y el cariño de los fans. El titular lo dice todo: Hande Erçel confiesa: quiero muchísimo a Kerem Bürsin. Sí, amigos, lo han oído bien. Vamos a desgranar esta noticia, analizar qué significa, cómo ha sido recibida y por qué esta relación entre Hande y Kerem sigue cautivando a tantos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas novedades, análisis y todo lo que rodea a sus series y celebridades favoritas. Apóyenos para seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha encendido las redes y los titulares es, sin duda, la de Hande Erçel. Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional, famosa por su papel en series como Güneşinkler y, por supuesto, su icónica interpretación en Sen Kalkam. Junto a ella, en esa misma serie compartió protagonismo con Kerem Bürsin, otro actor que ha conquistado el corazón de miles de fans. La relación entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido un tema de gran interés. Durante la emisión de Sen Kalkam, la química entre ambos era palpable, y esa conexión traspasaba la pantalla, llevando a los espectadores a creer firmemente que su romance era real. A pesar de que la serie concluyó hace tiempo, el cariño y el seguimiento de los fans hacia ellos como pareja, e individualmente, ha permanecido intacto, incluso ha crecido. Siempre hay rumores, siempre hay preguntas y ahora, con esta reciente declaración de Hande, esas preguntas parecen tener una respuesta mucho más clara y emotiva. La frase «quiero muchísimo a Kerem Bürsin» no es algo que se diga a la ligera, y viniendo de Hande, con toda la historia que comparten y el inmenso cariño que tanto ella como Kerem han demostrado tenerse mutuamente a lo largo de los años, cobra un significado especial. Esta confesión, ha sido ampliamente difundida, viene a confirmar lo que muchos ya sospechaban o, mejor dicho, deseaban, que la conexión entre ellos va más allá de la amistad y de la profesionalidad. Es importante recordar el contexto de esta relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkam, y desde el principio, su química fue evidente. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y su romance, aunque en ese momento ellos intentaban mantenerlo en privado o simplemente lo describían como una amistad muy profunda, capturó la atención de todos. Hubo muchas especulaciones, muchas fotos juntos, viajes y apariciones públicas que alimentaban la idea de que estaban juntos. Y cuando finalmente se hizo más evidente su relación, o al menos su fuerte vínculo, los fans se volcaron de lleno en apoyarlos. Verlos felices, verlos juntos, era un motivo de alegría para miles de personas que los seguían en redes sociales y que esperaban ansiosamente cada nueva publicación o aparición. La forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas, en eventos o simplemente en publicaciones cotidianas, era un testimonio de un afecto genuino. Ahora, con esta declaración de Hande «quiero muchísimo a Kerem Bürsin», podemos interpretar varias capas de significado. Por un lado, es una reafirmación de un sentimiento profundo. Quiero muchísimo no es un simple me cae bien, o es un buen amigo. Es un sentimiento de afecto intenso, de cariño profundo, que puede abarcar desde una amistad muy especial hasta un amor romántico consolidado. Dada la historia y la forma en que se ha desarrollado su relación pública, esta frase se alinea perfectamente con la idea de un amor verdadero y duradero. Esta confesión también llega en un momento en que, a pesar de haber pasado un tiempo desde Sen Kalkam, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo muy fuerte. Ambos han continuado con sus carreras, y hemos visto que se siguen apoyando en sus proyectos individuales. Saber que ese cariño mutuo persiste, e incluso se manifiesta de forma tan clara por parte de Hande, es reconfortante para los fans que se enamoraron de su historia. Es fascinante observar cómo las relaciones entre celebridades pueden generar tanta empatía y seguimiento. En el caso de Hande y Kerem, creo que parte de esa conexión con el público se debe a la autenticidad que proyectaban.
No se sentía forzado, no se sentía actuado. Se les veía genuinos en su interacción, y eso es algo que el público valora enormemente. Cuando una pareja en la vida real proyecta esa autenticidad, es fácil para los espectadores empatizar y desearles lo mejor. La noticia de la confesión de Ande probablemente ha sido recibida con una mezcla de alegría y confirmación por parte de sus seguidores. Para muchos ha sido la validación de lo que ya sentían y veían. Es como si una pieza importante del rompecabezas encajara finalmente, disipando cualquier duda o necesidad de especulación adicional sobre la profundidad de sus sentimientos. Además, esta declaración tiene el poder de revitalizar el interés en Senkalkam. Muchos fans al escuchar estas palabras, probablemente querrán volver a ver la serie, redescubriendo la química entre Eda y Serkan, sabiendo ahora que detrás de esas miradas y gestos había un sentimiento real. Las redes sociales, sin duda, se han llenado de comentarios, de memes, de vídeos editados, celebrando esta noticia. Es un fenómeno social en sí mismo. Es importante también considerar que si bien las celebridades son figuras públicas, su vida privada es su vida privada. Sin embargo, cuando su relación se ha convertido en parte del imaginario colectivo de sus fans, estas declaraciones adquieren una resonancia especial. Ande, al confesar que quiere muchísimo a Kerem, está abriendo una ventana a su mundo interior, compartiendo con sus seguidores una parte íntima de su vida que tantos han seguido con interés. ¿Qué implica esta confesión para el futuro de su relación? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que está claro es que en este momento Ande Ercel ha expresado un sentimiento muy fuerte y positivo hacia Kerem Bürsin. Y eso, para quienes los han apoyado, es una gran noticia. Es la confirmación de un vínculo que ha trascendido la pantalla y que, evidentemente, sigue siendo importante para ambos. Podríamos pensar en cómo esta declaración se diferencia de otras. Muchas veces las celebridades son evasivas, prefieren mantener las cosas ambiguas. Pero esta vez Ande ha sido directa. Quiero muchísimo es una frase contundente que deja poco lugar a interpretaciones. Y eso en el mundo del entretenimiento, donde a veces las declaraciones son cuidadosas y medidas, es refrescante. Además, recordemos que Kerem Bürsin también ha hablado en el pasado sobre Ande con mucho cariño. Siempre ha habido respeto mutuo, admiración y gestos de apoyo. Esta confesión de Ande es como un eco de esos sentimientos, pero viniendo de ella de forma tan directa. Es una reciprocidad que los fans agradecen. Esta noticia también resalta la importancia de la conexión emocional en las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real. La química que Ande y Kerem mostraron en Senkalkam no fue solo actuación, probablemente fue alimentada por esa conexión real que Ande ahora confiesa. Y esa autenticidad es lo que hizo que la serie fuera un éxito y que su relación fuera tan seguida. En resumen, la confesión de Ande Ercel de que quiere muchísimo a Kerem Bürsin es una noticia que ha alegrado a millones de fans alrededor del mundo. Confirma la profundidad de su vínculo, reafirma la química que vimos en pantalla y demuestra que a pesar del tiempo, el cariño entre ellos sigue siendo muy fuerte. Es una declaración sincera, directa y que resuena con la autenticidad que tanto admiramos en ellos. Es una muestra más de que a veces, las historias de amor que vemos en la televisión tienen un eco real y duradero en la vida de quienes las protagonizan. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la emocionante confesión de Ande Ercel sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin, analizando su significado, el contexto de su relación y la reacción de los fans. Hemos visto cómo esta noticia reafirma el fuerte vínculo que une a estos dos talentosos actores y cómo su historia sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Es un recordatorio de la conexión genuina que puede surgir en el mundo del espectáculo y del impacto que estas relaciones tienen en sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre esta confesión. ¿Les sorprendió? ¿Esperaban algo así? ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Ande y Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Y por último, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande Ercel, Kerem Bürsin o de las series turcas en general. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Cliquen en el botón de suscribir.
y activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.